Aquí en el Perú nosotros seguimos atrapados por los problemas vinculados al tema de la corrupción. Lo último, como sabemos, ha sido lo de Nadine Heredia y Ollanta Humala, que han recibido $3 millones para su campaña electoral dentro de esta política de Estado brasileña, de la cual vamos a empezar a hablar ahora parcialmente, porque estamos en una mesa con Gerardo Tábara, que es el secretario general de Transparencia, Óscar Esquiapa Pietra, abogado penalista, y Sebastián Mendoza, analista y consultor. Con ellos vamos a hablar en general de cuál debería ser la institucionalidad anticorrupción en un país como el nuestro, qué es lo que hemos avanzado, qué es lo que está faltando, qué es lo que está ocurriendo en otros países. Pero vamos a iniciar la conversación con un breve comentario que le quería. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Que quería pedirle a Sebastián acerca de, bueno, lo último que sabemos, el asunto de el financiamiento de la campaña de Ollanta Humala por Odebrecht, pero a pedido del Partido de los Trabajadores de Lula en última instancia. Entiendo que no es el único caso, también se financió la campaña de Hugo Chávez, también por pedido, digamos, del nivel político, y esto refuerza la tesis de que lo que tenemos acá, o lo que ha habido en Brasil, es una política de Estado orientada a penetrar económica y políticamente todos los países, ¿no? Una cosa, digamos, una verdadera geopolítica, pero en la que la corrupción ha sido, digamos, el aceite de esa maquinaria. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Sebastián? Lula vio que había una oportunidad de expansión del populismo y organizó, junto con Fidel Castro, el Foro de São Paulo. En el Foro de São Paulo ellos organizaron una estrategia continental, ¿no? Esa estrategia consistía de orientar políticamente a sus contrapartes, financiar las elecciones y mandar la asistencia técnica de sus marqueteros. Ellos hicieron eso de manera consistente. Hicieron en Venezuela, con Hugo Chávez, hicieron aquí, hicieron en El Salvador, hicieron en Argentina, aunque no funcionó, contra Macri, ¿no? Y esto era una política que el PT desarrolló aprovechando su situación de control del Estado brasileño. Yo caracterizaría como una política del populismo, de expansión del populismo en América Latina. Una vez que el populismo cae, pierde el control del Estado brasileño, esas prioridades cambian. De acuerdo. En fin, esto está muy claro. Pero ahora lo que queríamos era tratar de avanzar hacia qué es lo que hay que hacer para prevenir la corrupción, para controlar la corrupción, qué institucionalidad tenemos que establecer. He leído un artículo tuyo en el que señalas que en el Brasil ha fallado la institucionalidad y ha permitido y permite el desarrollo de la corrupción, y hay un movimiento para tratar de aprobar 10 grandes medidas anticorrupción que ha reunido ya 2 millones de firmas, entiendo, y que estaría discutiéndose en la Cámara de Diputados, pero habría gran resistencia. Sí. ¿Qué busca exactamente? ¿Qué tipo de reformas está buscando esto y qué resistencias hay? El primero, Lava Jato, para poder operar, ha tenido que enfrentar con enormes resistencias políticas y legales. La preocupación que tienen los promotores es que una vez terminada Lava Jato, está en la operación 38, pero se supone que va a terminar algún día, la corrupción regrese a su estado normal, como sucedió con Italia. ¿Ya? Entonces ellos, aprovechando la experiencia de Manos Limpias, lo que ellos quieren hacer es un conjunto de reformas legales, que lo llaman reformas anticorrupción, y que ellos agruparon en esas 10 medidas. La dificultad que están teniendo es de que la mayoría del Congreso está involucrado en actos de corrupción, y están resistiendo fuertemente a las medidas. Y ellos lo que tienen son una minoría, y tiene el movimiento social, y tiene los medios están divididos en el Brasil. De acuerdo. Entiendo que la mayor parte de esas medidas están orientadas a que, digamos, a facilitar
a dificultar todas las medidas que adoptan los corruptos, digamos, cuando son denunciados, para dilatar los juicios, para conseguir la prescripción, para poner medidas cautelares, para que no les embarguen los bienes, digamos, ilícitamente obtenidos, porque parece que hay una amplia gama de herramientas que tienen legales, que ponen en marcha y que entonces no son condenados, no son sentenciados, ¿no? La mayoría logra finalmente la prescripción, ¿no? La amplia mayoría en el Brasil. Están aumentando los plazos de prescripción, medidas de ese tipo, ¿no? Sí, quieren aumentar los plazos de prescripción, quieren dar más fuerza a las prisiones preventivas. ¿Ya? Porque la verdad es de que es con las prisiones preventivas que han dinamizado el proceso de Lava Jato. Fue en prisión que decidieron cooperar todos los que han permitido la cooperación. ¿Ya? El señor Roberto Costa, Paulo Roberto Costa, que era el director de Petrobras, él estaba libre, no había nada en contra de él hasta que descubrieron un carro a su nombre, donado por un cambista, ya que estaba siendo investigado. Lo llevan a la prisión, ahí comienzan a acusarlo de delitos, y recién en prisión es que él decide cooperar. Y cuando él decide cooperar, él abre el esquema de Petrobras, que no sabían. Los de Lava Jato no conocían el esquema de Petrobras. Entonces, el mecanismo de la prisión preventiva con la búsqueda de la colaboración eficaz es en realidad el motor que ha permitido Lava Jato destapar toda la corrupción. Bueno, en el Perú tenemos la prisión preventiva, está clarísimo, ¿no? Más bien, recién se ha creado esto de la colaboración eficaz para los cabecillas, es un avance también. Pero Gerardo, yo quería preguntarte cómo ves tú, digamos, los avances en lo que se refiere a institucionalidad anticorrupción, porque hubo este planteamiento de la Comisión Presidencial de Integridad, que eran 100 medidas, el gobierno, los decretos legislativos ha recogido, no sé, 30, 40% de ellas, no lo sé. Algunas me imagino que se podrían sacar por decreto supremo, otras requerirían ley. Sí. ¿Qué evaluación puedes hacer de la medida en que se han recogido esos planteamientos? Mira, en realidad nosotros no hemos evaluado por porcentaje o por número cuántas de las 100 medidas, porque las medidas tenían distinto peso en realidad. Y sí hemos identificado en los decretos legislativos que se han recogido medidas muy importantes de las que presentó la Comisión Presidencial de Integridad. Por ejemplo, las que tienen que ver con la ampliación de la muerte civil. No solamente para que no ingrese al Estado alguien que estuvo involucrado en delitos de corrupción, sino también para que salga, para que ese sea un motivo para sacarlo del Estado también. O las cláusulas anticorrupción en los contratos, que ahora han sido también a través de los decretos legislativos retomadas de la Comisión Presidencial de Integridad. Un sistema de interconexión para la transparencia de las decisiones jurisdiccionales, es decir, no solamente de las sentencias, sino de las decisiones que va tomando el Ministerio Público. Pronto tendremos una manera de conocer qué decide el Ministerio Público o el Poder Judicial en los procesos. Eso, digamos... Es que se va a publicar en Internet, dices tú. Así es. Sí, eso es una de las cosas que está en los decretos legislativos y que la Comisión Presidencial de Integridad también había propuesto. O el tema... Qué raro que un decreto legislativo del Ejecutivo haya podido, digamos, disponer algo dentro del sistema judicial que es autónomo. Me sorprende. Sí, pero digamos que colabora allí el hecho de que exista el acuerdo por la justicia, donde se están trabajando coordinadamente, ¿no? Y luego está la declaración de intereses. Se pidió, esa fue la propuesta número 1 de la Comisión de Integridad, es una declaración de intereses de los altos funcionarios. El presidente de la República, todos los ministros, viceministros, secretarios generales han presentado su declaración de intereses. En el Congreso de la República lo han hecho ya 6 congresistas. 6. Faltan 124. Vamos llevando la cuenta nosotros y tenemos... Es bueno señalar eso, porque el Congreso, sobre todo algunos congresistas, pues se la dan de grandes moralistas, de verdaderos... ¿no? Y luego hay que mirarlo también a nivel de lo que es Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos. La propuesta es también que los miembros del BCR, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los gobernadores regionales, alcaldes
alcaldesas también. ¿Por qué? Porque esa declaración de intereses, declaración jurada de intereses, permite advertir un tema que es muy fuerte como riesgo en la corrupción, el conflicto de intereses. Claro. Y el Perú no tiene una ley de declaración de intereses. No se ha puesto una norma ahora, pero se ha empezado a hacer, y Transparencia ha recogido esa exhortación de la Comisión Presidencial de Integridad y la impulsa también, ¿no? Yo creo que donde hay todavía un tema pendiente es en la reforma electoral. Ahí ese es un tema que hemos conversado en varias oportunidades. Es un tema que el Poder Ejecutivo no puede asumir porque se trata de leyes orgánicas. Claro. Y por lo tanto no hay manera de hacerlo por decreto. Tiene que ser el Congreso de la República. El Congreso tiene una comisión que preside la congresista Donaire. Nosotros hemos insistido que julio de este año, es decir, el término de esta legislatura, es el tope para que el Congreso apruebe por lo menos la reforma en materia de financiamiento de las campañas electorales. La regulación en el Perú sobre el financiamiento de campañas es de las más light en la región, por decirlo de alguna manera. Las únicas sanciones que se aplican son sanciones de carácter administrativo, es decir, una multa, que luego nadie paga. No hay una responsabilidad política, en el caso, menos penal. En el caso de los 3 millones de dólares, por ejemplo, si se aplicara la multa, la multa tendría que ser de 30 millones de dólares por lo menos, sí, ¿no? Pero luego no hay por haber omitido esa declaración. Pero fíjate que luego no tiene manera de obligarle a que la pague. El partido APP tiene una multa. No tendría que pedirle a Odes que la pague. Bueno, pero no tiene una capacidad el OMPE ni el jurado de obligarle a un partido a que pague la multa que le impuso. Bueno, y en la comisión no se están haciendo planteamientos. Y en la comisión se están haciendo esos planteamientos. Nosotros hemos dejado el plan 32, que tú conoces bien, en la comisión. Hemos ido ahí a conversarlo, hemos sido muy bien acogidos y hemos dejado justamente hoy al Premier Zavala 56.736 firmas. Yo traje ahora solo uno de los 16 tomos que recogen esas firmas. 56.000 respaldando la propuesta de propuestas de transparencia del Plan 32, que incluyen estas medidas de reforma electoral que acabo de resumir. Y ayer lo hemos dejado también en el Congreso de la República. Como una colaboración. ¿Está con el formato de proyecto de ley? No. Sí, el formato del proyecto de ley lo entregamos en agosto del año pasado. En agosto, sí. Claro, pero parece que es una ley que incluye todo, ¿verdad? Incluye una serie de aspectos, sí, claro, pero conforme ha venido desenvolviéndose los acontecimientos, nosotros pensamos que, si bien se requiere una discusión muy integral de la reforma política, hay algunos temas de prioridad. Y el Congreso, digamos que haría bien en establecer una suerte de prioridad. Pero hablando de financiamiento, se supone que este año ya debe entrar en vigencia el financiamiento público. Así es. Es decir, eso ya está en teoría presupuestado, porque así fue establecido por ley. Pero que yo sepa, esto no se ha empezado a distribuir todavía, ¿no? El financiamiento público a los partidos, de repente se está haciendo el sueco el ministro de Economía. Bueno, OMPE está esperando, hace poco he visto una nota de OMPE que está esperando que el MEF le transfiera los 12 millones aproximadamente que tocan para este año para ser distribuidos a los 6 partidos que lograron representación en el Congreso. Ahí tenemos un tema. Ese dinero es solo para capacitación, formación de militantes. El próximo año hay elecciones municipales y regionales. Todo el país. Son muy complejas, cantidades de candidatos. ¿Pueden usar los partidos ese dinero para campaña electoral? Según la ley actual, no. Desde nuestro punto de vista, debería permitirse que por lo menos un porcentaje de ese dinero se utilice en la campaña electoral. No caemos en el mismo problema, van a buscar fuentes ilegales. Exactamente. Una de las cosas que hay que hacer además es reducir los costos de las campañas electorales para que los partidos no tengan la necesidad de ir buscando dineros o de recibir dinero que vienen y te dicen, oye, yo te doy, pero no es gratis, pues, luego es a cambio de algo, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo creo que hay que seguir avanzando en materia de reforma electoral, financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Óscar Schiappapietra,
¿qué nos puedes decir desde una mirada de la experiencia internacional, digamos, de la experiencia comparada internacional en cuanto a institucionalidad anticorrupción? ¿Qué lecciones podríamos tomar, aplicar en nuestro país? Y bueno, yo creo que hay diversos modelos institucionales, algunos más exitosos que otros, y uno que a mí personalmente me cautiva y que creo que en todo caso hay que explorarlo en el contexto peruano es el del Serious Fraud Office del Reino Unido, que es una suerte de Contraloría y Fiscalía para casos de fraudes muy serios, y ellos realizan la investigación y la llevan luego ante la instancia judicial. En el Perú lo que tenemos es una Contraloría muy débil que está persiguiendo a los choferes que le roban gasolina al Estado y a la misma vez abocada a la atención de casos de 7.000 millones de dólares, como es el caso del Gasoducto del Sur. O sea, es una institución, digamos, que no tiene el nivel de especialización que se requiere. Pero además, la Contraloría hace sus investigaciones, emite sus informes y los presenta ante la Fiscalía, que vuelve a investigar lo ya investigado. Ambas instituciones sin un adecuado nivel de especialización. Este tipo de situaciones de corrupción de gran escala son extremadamente sofisticadas y requieren de perfiles profesionales e institucionales muy rigurosos y especializados. No tenemos los instrumentos para eso y en mi opinión el modelo Zero Fraud Office, que se podría constituir en el Perú como una fiscalía especializada para fraudes de alta escala. Una fiscalía. Así es, una fiscalía, pero que haga la investigación desde el comienzo, es decir, ya este tipo de casos que no estén bajo la competencia de la Contraloría, que se dedique a lo que hace mejor, que son lo que se ha anunciado es que la policía, lo que anunció el ministro de Basombrío, me parece que fue que la policía va a tener una dirección, digamos, específica para investigar estas cosas, o no sé si lo anunció, no, me parece que fue un pedido de César Azabache, el doctor César Azabache, en el sentido de que había que perseguir el soborno como tal, es decir, detectar, no esperar denuncias, y para eso se necesitaba un cuerpo policial especializado, capaz de detectar, prevenir y detectar estas cosas. Así es, pero tiene que ser un cuerpo subordinado a la Fiscalía, que de acuerdo al orden constitucional peruano es quien dirige la investigación penal en el país. Entonces una Fiscalía especializada con el apoyo de una policía también especializada sería una respuesta bastante eficaz, en mi opinión. Al lado de eso hay cuestiones básicas que hay que hacer. La reforma del financiamiento de partidos políticos es una cuestión clarísima. Y lo segundo es lo que usted ha señalado muy bien en su último libro, la reforma del sistema judicial. No vamos a poder luchar eficazmente contra la corrupción si mantenemos un poder judicial que en sí mismo es profundamente corrupto. Creo que el presidente Kuczynski ofreció en su discurso inaugural abocarse al tema de la reforma judicial. Creo que esto tiene que convertirse en una causa nacional. Y si el Congreso no quiere reformar la legislación de financiamiento de partidos, y si el Poder Judicial no quiere reformarse seriamente luchando contra la corrupción en su interior, hay que recurrir al Poder Constituyente, a la consulta popular, al referéndum, que sea la propia población la que autorice a través de su voto la realización de reformas radicales y sustanciales. Esto no puede continuar. ¿Reformas que las ejecutaría quién? El Poder Ejecutivo, con el mandato del pueblo. El Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Reformas dentro del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no quiere reformarse, o sea, y la experiencia de las últimas probablemente 5 décadas es que el Poder Judicial no ha querido reformarse, sobre todo en aquello que es fundamental, que es la lucha contra la corrupción. ¿Usted cree que el acuerdo por la justicia que este gobierno ha lanzado, el Ministerio de Justicia ha lanzado, que reúne pues al presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, al presidente el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, en fin, el propio ministro de Justicia o ministra de Justicia, eso no tiene, digamos, suficiente voluntad de reforma? Mire, nos hemos llenado de gestos. En el tema de lucha contra la corrupción nadie va a salir públicamente a decir que se opone.
pero luego a la hora de la implementación es donde vienen las resistencias, los atrasos, las disfuncionalidades. Creo que ya tenemos que pasar completamente de toda esta clase de ejercicios simbólicos a la implementación práctica, y ya el país no puede seguir esperando. Bueno, hay una experiencia interesante en el Ministerio, desde el Ministerio de Justicia, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha sido una verdadera reforma. Todavía está en marcha, concretándose en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y en la Policía, porque en realidad incluye los 3 segmentos, y es un verdadero cambio cultural en la manera de legislar, de procesar la justicia, de administrar la justicia. Ahí esto fue de alguna manera monitoreado desde el Ministerio de Justicia, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y esa Secretaría llegó a desarrollar una cierta, digamos, masa crítica técnica que le permitió ir evaluando, saber y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cuánto se necesitaba, si se necesitaba más dinero o no. Cada año se asignaba un presupuesto especial para avanzar. Todavía quedan algo en Lima, falta completar Lima, pero ya entramos en la época de vacas flacas, o sea que de repente no se va a poder culminar prontamente. Pero ahí hay si esa Secretaría Ejecutiva se le incrementara el mandato para que pudiera ya no solamente aplicar eso, sino oralizar todo el sistema, si oralizamos, implantar el expediente digital y cosas de ese tipo, podemos avanzar, o no sé. Sí, creo. Además, creo que tenemos que aprovechar esta dramática situación, crisis de los sobornos y de Odebrecht y compañías, para hacer las reformas necesarias. El Poder Judicial ha creado un sistema nacional anticorrupción que preside una jueza, que es Susana Castañeda. Me parece que son 12 o 15 jueces que van a estar dedicados a estos temas. Sí. ¿No? Bueno, ese puede ser el germen de al interior del Poder Judicial, un sistema anticorrupción. No solamente ya para el caso Odebrecht y compañías, sino que permanezca así. Están ahora en capacitación. Es decir, para sí mismo, porque también hay el problema, Gerardo, de que, eso lo conversábamos ayer, ya no recuerdo con quién, dentro del Poder Judicial hay zonas, sobre todo en las provincias costeras muy asoladas por el crimen organizado, en donde hay fiscales y jueces y policías vinculados a estas mafias, a estas organizaciones criminales, de usurpadores de tierras, tienen sus jueces, tienen sus fiscales, y erradicarlos es dificilísimo, imposible, porque es difícil demostrarles. En el caso de Brasil, la gente no creía que era posible las reformas. A nivel de escepticismo era tan profundo como aquí. Fue cuando Lava Jato comenzó a capturar gente y poner en prisión a empresarios muy poderosos y políticos muy poderosos, es que esto generó en la sociedad la confianza de tomar medidas para, por ejemplo, apoyar. En realidad, las firmas son solo un instrumento para poder movilizar la sociedad. Yo creo que se necesita una expresión de voluntad política fuerte que permita que la sociedad vea que hay algo en marcha. En el caso de Brasil fue ese conjunto de prisiones y las condenas a personas muy poderosas, lo que transformó la actitud en la sociedad brasileña. Mientras esto no esté ocurriendo algo de ese tipo, no sé cómo podría... Yo agregaría, se me permite, Jaime, un punto. En la última encuesta de Ipsos hay un cuadro que me parece muy alentador. 62% de la población encuestada confía en que la Fiscalía va a lograr que se sancionen a los culpables de estos hechos de corrupción. Es decir, hay 62, más de la mitad de la población cree que los fiscales van a lograr. Extraordinario. Eso, o sea, bueno, que por primera vez. Eso es altamente positivo. La Fiscalía está entonces generando una expectativa muy importante. El fiscal Pablo Sánchez creo que está haciendo una muy buena labor. Toca respaldar al fiscal Hamilton Castro también y todos los que han sido destinados, a que hay una expectativa que hay que saber responder, ¿no? Y yo estoy seguro que dentro de unos meses ese nivel de apoyo va a haber crecido inmensamente más conforme hayan avanzado su trabajo. El Perú tiene experiencias muy exitosas de reforma institucional, que deben ser un referente para señalar el camino a seguir. La reforma en la administración tributaria. Hasta antes de que se reconstituya la SUNAT en el Perú, pagar impuestos era una broma de mal gusto. Uno contrataba como consultor al inspector que había ido a fiscalizar la evasión tributaria
tributaria. Eso cambió radicalmente. La reforma del Código Procesal Penal que usted ha mencionado es otro ejemplo ya en este momento que empieza a mostrarse exitoso. La lucha contra la corrupción de la década de los 90 fue una experiencia con claroscuros, pero que también tiene muchos aspectos positivos, y que justamente cuando la gente vio a esas caras de personas poderosas en los videos recogiendo el dinero de Vladimiro Montesinos, y cuando fueron sometidas a procesos judiciales, la gente empezó a entender de que algo empezaba a cambiar, de que las instituciones finalmente podían responder. Resulta que no se produjo ningún cambio real, ¿no? Fue un episodio, digamos, es un poco lo que mencionaba Sebastián al comienzo, cómo hacer para que esto del Lavallato no sea solo una anécdota y después regrese la selva nuevamente, ¿no? Lo que fue en su momento la Iniciativa Nacional Anticorrupción dejó un conjunto de medidas que luego no se continuaron, pues, ¿no? Entonces ahí tienes el problema de que solamente sancionas, pero luego no generas el marco institucional para que esa situación no se repita. Por eso es que pensamos que ahora efectivamente hay que investigar y sancionar, pero hay que implementar también medidas como las que ha propuesto la Comisión Presidencial de Integridad, para generar un marco que permita que eso no se repita. Las que tienen que ver con en materia electoral, control del financiamiento, por ejemplo, que están también ahí contenidas. Hay otras más que tienen que ver con contrataciones, compras del Estado, ¿no? Que el tema de gestión de intereses y declaración de intereses son temas también que deberían que están en agenda, ¿no? Sí, dentro del paquete de decretos legislativos recientemente expedido por el Poder Ejecutivo hay uno sobre responsabilidad administrativa de las empresas que es muy importante. Justamente va aumentando el nivel de responsabilidad en el que pueden incurrir las empresas por estar vinculadas a actos de corrupción. Al lado de eso hay otras reformas institucionales, la de los colegios profesionales. En el Perú se vive un clima de absoluta impunidad profesional y los colegios profesionales actúan pintados en la pared convalidando todo ese tipo de situaciones. Esto es algo que tiene que cambiar. Se requiere expedir una ley que establezca obligaciones básicas de supervisión de los colegios profesionales sobre el desempeño de sus afiliados. Pero en teoría es así, pero estamos viendo que los colegios de abogados, por ejemplo, no funcionan, son al contrario, son una suerte de gremios de defensa del sistema corrupto, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Basta con preguntarnos si el Colegio Médico tomó ya alguna decisión sobre el doctor Moreno. Sí, pues, por ejemplo. Así es. Pero en el caso de los abogados hay este asunto, siempre lo menciono, pero hay que insistir. Se redactó un código en el que intervinieron casi todos los estudios de abogados importantes y gerencias generales de grandes empresas, un código de buenas prácticas, que era en buena cuenta una especie de pacto antisoborno, ¿no? Si todos los estudios firmaran una especie de pacto antisoborno, se bajaría tremendamente la presión del soborno en el Poder Judicial. Sería pues una reforma fundamental, revolucionaria. Todos participaron en la elaboración, estuvo listo, y a la hora de firmar nadie quiso firmar. Nadie quiso firmar porque nadie sabía si yo firmo, me comprometo y después el otro no cumple y entonces yo pierdo competitividad porque no voy a poder gestionar mis casos eficientemente en el Poder Judicial. Entonces, alguien debería tomar el liderazgo para convocar nuevamente, por ejemplo, los estudios de abogados para que firmen. Eso sería una señal pues extraordinaria, ¿no? O los estatutos, los llamados compliance en las empresas privadas también. Claro. Que sería muy importante que los gremios empresariales promuevan esto también a nivel empresarial. Esta es otra de las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, ¿no? Ahora, la CONFIEP está avanzando, ha creado un consejo anticorrupción, no sé si eso funciona, qué grado de actividad tiene. Y se supone que los gremios tienen sus códigos de ética recientemente dados, pero claro, no sé si tienen dientes, habría que ver si eso realmente está, pues una declaración simplemente lírica, ¿no? Pero claro, bueno, en todo caso lo que esto deja y lo que dice Oscar también es no todo depende de una ley. Claro. No todo está en manos del Poder Ejecutivo o del Congreso de la República. Ahí hay tareas muy importantes, pero hay cosas que corresponden a las instituciones cívicas, digamos, a los gremios empresariales, a los colegios profesionales. No necesitas una ley para tener un estatuto de esos, a los líderes políticos, a los partidos, sus propios estatutos, a los medios de comunicación también. Las universidades también podrían preguntarse cuántos de sus egresados están involucrados en hechos de corrupción.
No, claro. Y si es que eso no significa que algo falló en el tipo de formación. En el caso del control ético de la profesión del colegio de abogados, que es labor del colegio de abogados, se supone, o los colegios de abogados, hay quienes sugieren que esto debería, Beatriz Boza, por ejemplo, que esto debería, ella sugería que esto debería estar en manos no del colegio de abogados, que no funciona, el tribunal de ética no, sino del tribunal constitucional, por ejemplo, ¿no? Que deberían ser, en fin, como es en Estados Unidos, como es en... Jaime, los colegios profesionales son monopolios profesionales, Sí, y la pregunta que hay que hacerse es qué justificación de interés público hay para permitir que existan esos monopolios. Yo soy abogado, yo tengo que pagarle a una institución que no hace nada por mí y que a través de su complicidad con la corrupción más bien contribuye a desprestigiarme, y no tengo alternativa. Si los colegios de abogados no cumplen adecuadamente su supervisión, su función de supervisión del desempeño ético de la profesión, debe cambiarse el modelo, no deben ser monopolios. Eso no ha sido planteado por la Comisión de Integridad Presidencial, es un punto interesantísimo, muy, muy importante. Otro gran tema es la corrupción. Claro, si yo una vez hice un cálculo, si sumamos todos los digamos, sobornos que se han producido por las empresas brasileras en el Perú, es una cantidad relativamente pequeña en comparación a los sobornos que se pagan todos los años en el país a todo nivel. Los gobiernos locales ejecutan ahora el 40-45% de la obra pública. La obra pública al año no sé cuánto es, 30.000, 40.000 millones de soles al año. El 10% de eso, ¿cuánto es? Ya ahí nomás ya superas, ¿no? Entonces, y la corrupción está masificada y generalizada. En toda obra hay una coima. Entonces, esto es una cosa, y no solo en las obras, en el servicio, en la educación, en la salud, en todas partes hay corrupción, en toda la policía. Entonces, los gobiernos locales, ahí entra todo, pues en el sistema de partidos políticos, los gobiernos locales están en manos de alcaldes que no pertenecen a ningún partido político, no hay un control partidario. Los gobernadores regionales. Los gobiernos locales tienen administraciones patrimonialistas, ahí no ha llegado la ley, hay que impulsar la ley del servicio civil, la profesionalización, la meritocracia a todo nivel, en fin, son un conjunto de reformas que hay que introducir, ¿no? Sí. Me parece que para que esas situaciones, esos status quo comiencen a romperse, tiene que haber acciones de liderazgo. Ya tiene que haber iniciativas que demuestran a la gente que sí es posible. Y sigo creyendo que si hay acciones punitivas sobre corruptos, es que la gente va a comenzar a creer. Mientras esté solo en el plano formal, institucional, la gente cree, pero no cree tanto cuanto si ve ejemplos claros de corruptos yendo a prisión. Eso me parece que sería una cosa que transformaría y un buen programa de movilización de denuncias, es decir, ¿no? Que la ciudadanía denuncie, pero eso tiene que ser bien hecho y bien respaldado y bien, digamos, comunicado, no sé. Y al mismo tiempo mostrar buenas prácticas, ¿no? Porque fíjate, yo ayer leí un testimonio, se llama, del gobernador regional de Ica, Fernando Sillonis, que cuenta cómo es que a él esta experiencia de ser gobernador regional le está significando todo un trauma, pareciera, de la cantidad de gente, correligionarios, partidarios, excongresistas, congresistas actuales, consejeros regionales que le piden, le exigen que ponga o que saque a alguien. Y lo cuenta y lo narra y dice, yo no esperaba que esto iba a ser así, ¿no? Él, de su propia experiencia. Entonces, tú tienes esos casos, tienes el caso del acuerdo, tú has conversado aquí con él mismo y el gobernador de Huancavelica, el acuerdo para el agua entre Ica y Huancavelica, son señales positivas, porque por el otro lado tenemos a César Álvarez todavía con prisión preventiva, pero ya preparando su candidatura para el próximo año en Ancash, y no está prohibido para ser candidato, ¿no? Y tenemos a Alex Curi, condenado, pero seguramente saldrá antes del 2021 y tentará ser candidato al Congreso y no lo tiene prohibido. Tienes a Gerardo Viñas de Tunga. ¿No ha salido una ley por la cual la muerte civil famosa? Sí, pero él va a ser candidato. No al ser candidato. No está prohibido ser candidato. Popular. Que es una de las cosas que estamos pidiendo en Plan 32 y en la Comisión de Integridad. Que se prohíba las candidaturas de quienes tengan antecedentes por determinados delitos. Hay quien dice, oye, esa es una restricción de derechos. Bueno, sí, pero no es la única restricción de derechos.
que existe y que la democracia permita. Tú lo único que le estás diciendo es: no podrás ser nuevamente candidato a un cargo de elección popular. Tus demás derechos ejércelos, pero tú le fallaste al Estado. Tú fuiste gobernador, consejero, alcalde o congresista y te llevaste el dinero del Estado. No puedes volver a postular a un cargo en el Estado. Ahora, lo otro es que tiene que realmente implementarse todas estas medidas dispuestas en los decretos legislativos de simplificación administrativa, desregulación. Sí. Todo eso es fundamental, porque mientras más regulación hay, más oportunidades para la corrupción. Es decir, más tengo que pagar yo para que avance mi trámite, para conseguir el permiso, para la licencia. Claro. Si eliminamos todo eso, como fue a inicios de los 90, digamos, ¿no?, que es una especie casi de tabula rasa, la corrupción de ese tipo, digamos, desapareció. Entonces, ahora se ha reconstituido poco a poco una especie de intervencionismo de mediana intensidad, ¿no?, que hay que limpiar. Hay, digamos, probadas a nivel internacional estrategias claras de lucha contra la corrupción. Un elemento básico es el de análisis de riesgos, donde dentro de una institución hay mayor probabilidad de que haya riesgos, para introducir reformas o de aumentar los mecanismos de control. ¿Cuántas instituciones públicas peruanas han hecho análisis de riesgos en materia de corrupción en su interior? No es una cosa conocida, prácticamente nadie. Son temas básicos en los que hay que trabajar. Eso permite orientar el proceso de reforma sobre una base objetiva. El problema es que en el Perú eso se convierte inmediatamente en una oficina, ¿no? Entonces hay que crear una oficina de integridad que es distinta al control interno en cada institución. Entonces el director de integridad es el que va, pero no sé si eso tiene sentido. Todo se burocratiza acá, y al burocratizarse se corrompe, ¿no? Genera un poder discrecional del funcionario que lo utiliza para sacar beneficios, ¿no? El problema del burocratismo es ¿no? Sí, pero en el marco de la institucionalidad existente, utilizando las oficinas de control interno, digamos, se puede disponer que se realice una cosa tan básica. Pero hay una metodología para hacer el análisis de riesgo de corrupción, es decir, de corrupción, ¿en qué parte de la institución puede haber más corrupción? Más probable. En ese peaje que hay que pagar es para sacar esa licencia, seguramente ahí, en fin, ese tipo de cosas. Exactamente, no es cierto. Y a la vez la institución, a la vez que detecta ese riesgo, tiene que justificar qué medidas preventivas o correctivas se está introduciendo. Son cosas básicas. Ahora, habría que también alguien tendría que estudiar las experiencias países en los que se ha reducido la corrupción drásticamente. Hong Kong, por ejemplo, Singapur. ¿Qué han hecho esos países? Porque no vamos a hablar de Europa, porque digamos hace ya muchísimos años que son mucho menos corruptos, pero esos países sí han bajado drásticamente un poco. ¿Qué hicieron? En todos los casos ha habido una voluntad política fuerte detrás del proceso. Claro. En todos los casos, ¿ya? El más fuerte es el de Singapur, pero son medidas legales, ¿ya?, y un actor político presionando y moviendo la sociedad alrededor de esto, poniendo eso como una agenda de la sociedad. En el caso del Brasil ahorita, ese actor político se está disolviendo, ¿ya? Entonces la preocupación que tenemos, pero tiene que haber un proceso fuerte como Lavallato, Manos Limpias o algo de ese tipo, y tiene que haber una voluntad política que dé continuidad a esto. Y esto es lo que hace que las reformas legales se transformen en prácticas dentro de la sociedad. De acuerdo. Yo agregaría dos elementos. Número uno, a veces las situaciones de crisis ayudan a las reformas. Es el caso de la reforma tributaria en el Perú. Cuando el país estuvo contra las cuerdas en la más absoluta bancarrota, recién en ese momento nos convencimos los peruanos y peruanas que había que reformar la administración tributaria. Lo que había sido que hacer todas las reformas que se hicieron. No se hubiera podido privatizar si no hubiéramos estado con 10.000% de inflación. No se hubiera podido hacer el shock. Uno diría, teóricamente debiera, en contextos de abundancia fiscal, ser más fácil las reformas. Hay todo el dinero necesario para financiar la reforma, pero ocurre exactamente lo contrario. Es en situaciones difíciles donde se perdona y donde se genera ese clima político favorable para la reforma. Este es ese momento. Es parte de las señales de una crisis, pues, que te dan oportunidades para hacer transformaciones. Bien, yo les agradezco muchísimo, ya nos hemos pasado en realidad el tiempo, está muy interesante la discusión. Tenemos que
que seguir profundizando en estas cosas, qué es lo que hay que hacer, qué hacer para insuflar, digamos, un momento político, un liderazgo político fuerte y que permita aplicar todas estas reformas estructurales de las que estamos hablando, que son fundamentales también, porque si no hay transparencia, no hay un sistema simple, no burocratizado, no hay meritocracia, no hay profesionalismo en la administración pública, en fin, entonces ahí sí no tampoco vamos a ninguna parte, y no hay reforma judicial, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias.